buenas noches a todos. Sí, es un placer para el Laboratorio Médico Samalab el día de hoy tenerlos aquí, doctores. En unos minutos más estaremos dando inicio a la sesión. Por favor, les voy a compartir en unos momentos más un link para que puedan registrarse en su participación y podamos enviarles sus constancias de participación. Solamente daremos unos minutos más para que nos podamos conectar. Respetando el espacio y el horario de todos los participantes, daremos comienzo a este tema. Sean todos ustedes bienvenidos. Laboratorio Samalab les da la más cordial bienvenida a este webinar informativo de su ciclo de conferencias mensuales. Primeramente, quisiéramos con el tema, el día de hoy, el uso de contraste oral en sospecha de apendicitis aguda. Me gustaría primero darle la bienvenida a nuestros dos ponentes de esta noche, el doctor Mario de Jesús Díaz Sánchez y la doctora Adriana Cecilia Vadillo Santos. Sean ustedes bienvenidos, doctores. De verdad, les damos la más cordial bienvenida. Gracias por formar parte de nuestro grupo de radiólogos en Laboratorio Médico Samalab. Primeramente, voy a presentar a el doctor Mario Díaz Sánchez. El doctor Mario es médico cirujano por la Universidad Autónoma de Guadalajara, cuenta con una especialidad en radiología e imagen por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Asimismo, cuenta con una certificación vigente por el Consejo Mexicano de Radiología e Imagen y una calificación agregada en sistema musculoesquelético vigente por el Consejo Mexicano de Radiología e Imagen. A su vez, cuenta con una alta especialidad en tomografía por emisión de positrones, tomografía computada por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene una alta especialidad en resonancia magnética del sistema musculoesquelético por la Universidad Autónoma de México. A su vez, cuenta con una maestría en gestión de servicios de salud por la Universidad ISU y es autor y coautor de múltiples publicaciones para revistas nacionales. Es cofundador y vicepresidente de IROC, enfocado a tecnología e inteligencia artificial. Como segunda ponente tenemos a la doctora Adriana Cecilia Vadillo Santos, a la que le damos la más cordial bienvenida y me daré a la tarea de presentarla también con ustedes. La doctora Adriana Cecilia Vadillo Santos es médico cirujano por la Facultad Mexicana de Medicina de la Universidad La Salle. Cuenta con una especialidad en imagenología diagnóstica y terapéutica por la Universidad Nacional Autónoma de México, con sede en el Hospital Ángeles del Pedregal. Cuenta con una certificación vigente por el Consejo Mexicano de Radiología e Imagen. Cuenta con una alta especialidad en resonancia magnética del sistema musculoesquelético por la Universidad Nacional Autónoma de México. Asimismo, también cuenta con una maestría en administración de las instituciones de salud. Cuenta con un diplomado en metodología de la investigación, estadística y conducción de ensayos clínicos por la Universidad Nacional Autónoma de México y es autora y coautora de múltiples publicaciones en revistas nacionales. Para nosotros es un placer tenerlos aquí el día de hoy y sin más les cederé los micrófonos a ellos, no sin antes agradecerles a todos ustedes su presencia el día de hoy aquí en este ciclo de capacitación continua que brinda el Laboratorio Médico Samalab. Sin más, les cedo el micrófono. Es un gusto, como siempre, tenerlos a ustedes aquí, doctores. Muchísimas gracias. La idea de esta sesión, por parte de nosotros como radiólogos, es sumar a su diagnóstico a ustedes como médicos tratantes que nos hacen el favor de enviar nuestros pacientes y trabajar en conjunto para poder lograr tener un diagnóstico preciso, oportuno y evitar las complicaciones que tienen los pacientes con un diagnóstico tardío, en específico con la apendicitis aguda. En nuestro grupo de médicos subespecialistas que conformamos, todos los médicos que cuentan ahora sí con la licencia para interpretar en el grupo médico Samalab, son médicos subespecialistas que cada uno tiene un área en específico de preparación
Sobre todo, tenemos encargados de tanto tomografía como resonancia magnética, placa simple, y cada uno en diferentes aspectos. En lo personal, tuve la oportunidad de realizar varias altas especialidades en lo que me fui formando en el trayecto de mi carrera, por lo que tenemos ahora sí que una amplia gama de médicos que podemos ir preciso a los diagnósticos que requiera cada médico o cada paciente que nos manda ahora sí que cada una de sus patologías para hacerlo lo más preciso posible y poder compartir con ustedes. La intención final de esto es que el día de mañana podamos compartir tanto sus pacientes como algún caso clínico en conjunto, que el médico tratante nos ayude o nos preste los datos para exponer el caso clínico de interés que vayamos teniendo y posteriormente a eso podamos dar una sesión en conjunto en el cual si ellos quieren exponer la parte clínica, que es lo que es la especialidad que cada uno de ustedes tiene, estaríamos de una forma muy satisfecha de poderlo complementar con el diagnóstico radiológico y ese diagnóstico radiológico lo podemos sesionar y posteriormente cada caso de interés, nuestra intención como Grupo Médico Samalab es hacer publicaciones tanto nacionales como internacionales con la colaboración de cada uno de ustedes, de los médicos que nos favorecen con su trabajo y, y con ello, por el hecho de mandarnos el paciente, seleccionar casos selectos de interés que puedan ahora sí ser del interés de las revistas médicas a nivel nacional y el objetivo de esto al final de todo es enriquecer cada uno de los casos clínicos que tenemos y que nos vayamos conociendo y el día de mañana podamos tener esa confianza de tener a la mano nuestros teléfonos y poder compartir casos y a la vez ideas y por qué no seguir aprendiendo día a día que todos los médicos sabemos que eso es infinito. Bien, sin más preámbulo, para mí es un honor estar aquí y vamos a empezar con el tema de que es este uso de contraste oral en sospecha de apendicitis aguda. Bien, ¿me da la siguiente, por favor? Bien, en general, la apendicitis aguda es una inflamación aguda del apéndice que, como bien sabemos, se da por una obstrucción luminal, un apendicolito o una inflamación del tejido linfoide. Los criterios radiográficos son varios dependiendo del método de imagen que vamos a usar y como lo vemos en el esquema, esa apéndice está en la terminación del ciego, en el cual pues en esa imagen la podemos ver que es muy heterogénea y que son los diferentes cambios o procesos inflamatorios que va a ir surgiendo. A la siguiente, por favor. Bien, en la radiografía convencional simple de abdomen, eso es un estudio de primera instancia, donde en el 5% o menos de los pacientes de radiografías simples vamos a poder observar el apendicolito. Ese apendicolito es muy difícil de evidenciar en muchas ocasiones o no es un diagnóstico tan fidedigno por el hecho de que el método de imagen puede tener sobreposición de asas intestinales principalmente, gas o simple y sencillamente la sobreposición de estructuras nos facilita en su totalidad por este método de imagen. ¿Qué podemos observar? El apendicolito menor al 5%, los niveles hidroaéreos dentro del intestino, en el cuadrante inferior derecho por el ilio focal, la pérdida del margen del psoas derecho, aire libre con perforación y la obstrucción del intestino delgado. Obviamente, entre más pase el tiempo, pues más datos vamos a tener por la placa simple de abdomen. Sin embargo, pues nuestra intención es no llegar a poder evidenciar aire libre, ¿no? Sino poder detectar de forma temprana el diagnóstico. Pero en el dado caso y específico de los rayos X, esa es la búsqueda intencionada que tenemos nosotros como radiólogos. ¿Me da la siguiente, por favor? Bien, el otro método de imagen muy común y accesible que tenemos es el ultrasonido. La apéndice, cuando la detectamos hacia la fosa ilíaca derecha con los rastreos que hacemos, una de las características principales que tenemos es que el apéndice no comprime. Entonces, como podemos ver en el esquema, se ve una imagen sacular, el cual se ve una pared engrosada
ahí está señalado por las flechas, y hay importante edema circundante. ¿Cómo podemos saber que si está inflamado o no la pared del apéndice por ultrasonido? Debe ser una medida mayor a 6 milímetros, medido de pared exterior a exterior, o sea, completa. El signo ecográfico de McBurney con dolor focal sobre el apéndice. Eso lo podemos hacer dirigido también cuando estamos explorando con el transductor. Bien, ¿y qué vamos a encontrar? Sombras. ¿Por qué la sombra? Recordemos que el principio físico del ultrasonido, todo lo que hace obstrucción a la conducción, en dado caso como un calcio, pues nos va a dar sombra acústica posterior. Eso significa que tenemos otro signo indirecto como lo que es la sombra, el apendicolito ecogénico, que lo vamos a detectar de forma conjunta si vemos una imagen ovoidea de bolas regulares de contenido ecogénico o hiperecogénico y nos da una sombra acústica posterior. Estamos hablando de que es un diagnóstico de lito. El aumento de la ecogenicidad de la grasa periapendicular inflamada, que eso nos va a dar por consecuencia líquido libre, flemón o hasta abscesos periapendiculares, que es lo que vamos a estar revisando por este método de imagen. ¿Me hace la siguiente, por favor? ¿Qué otra herramienta tenemos en el ultrasonido que es muy importante? El Doppler Color, que es un aumento del flujo dentro de la pared del apéndice, lo que indica inflamación. Es una sensibilidad del 85% con una especificidad del 90%. En este caso, como podemos ver, el Doppler Color, y ahora sí que, y todas las paredes que vamos a estar observando en este caso, creo que está metiendo un audio. Bien. También lo vamos a corroborar con la vascularidad de pequeños vasos o la microvascularidad con el Doppler Poder, y que podemos observar tanto el Doppler Color como el Doppler Poder, podemos observar un mayor flujo por el tema de la inflamación conjunta que está llevando el proceso apendicular por este método de imagen, y eso suma ahora sí que una palomita más para el diagnóstico de apendicitis. Bien, ¿me das la siguiente, por favor? En la tomografía computada vamos a tener una sensibilidad del 95%, una especificidad del 95% y un valor predictivo positivo del 92%, un valor predictivo negativo del 99.5%. Este método de imagen, como ustedes lo están viendo, es muy sensible y muy específico, por lo cual es nuestro gol estándar en Samalá para poder hacer un diagnóstico definitivo de una apendicitis. Bien, ¿me da la siguiente, por favor? Bien, en este método de imagen vamos a ver que el apéndice, si se encuentra la pared dilatada de hasta 7 milímetros en su eje transverso, lo damos como un diagnóstico de apendicitis. ¿Sí? El variamiento de la grasa periapendicular, esto es algo muy importante porque a veces en etapas tempranas lo primero que vamos a hacer, o estamos con una pared en 6, 7 milímetros, nosotros tomamos signos indirectos como lo que es tanto la extensión de la grasa como el aumento de la densidad de la grasa. Cuando nosotros usamos el método tomográfico, tenemos varias unidades que estamos valorando, que son las unidades Hounsfield, que van básicamente desde lo que es -1000 a +1000. ¿Eso qué significa? Que -1000 básicamente es gas y arriba de 1000 es totalmente calcio, lo que estamos observando. Entonces, cuando tenemos un comportamiento graso, estamos hablando de unidades Hounsfield menores a 0, que estamos en los -20 en promedio. Y cuando vemos una inflamación de la grasa periapendicular, lo que estamos observando principalmente es que esas unidades Hounsfield se van a hacer más positivas o menos negativas, que significa que van adquiriendo más líquido por la inflamación, y eso es un dato indirecto de apendicitis o un proceso inflamatorio que está iniciando y que podemos ir reportando en la tomografía, que nos es un dato muy importante para el diagnóstico de apendicitis. Bien, es visto con mucha más frecuencia en la TAC que en la radiografía. Incluso los apendicolitos no calcificados pueden verse en la tomografía
Acuérdense que los apendicolitos también depende del componente que lo tengan, también hay de diferentes tipos de composición que a veces dificultan y no siempre son cálcicos, sino hay de diferentes componentes. Eh, no se diga más si tenemos un tema de perforación o colecciones flemóticas o líquido inflamatorio subyacente. Por lo tanto, en la tomografía, todos los hallazgos que vamos a encontrar son muy fidedignos. Vamos a ver si está estriada la grasa, si hay un proceso inflamatorio, el apendicolito, la pared, cómo está. Y ya cuando tenemos ese diagnóstico, si se acompaña con líquido libre, vamos a poder cuantificar cuánto líquido libre tiene, cuántas colecciones tiene, hasta dónde se extiende y si está comprometiendo alguna otra asa, como los temas de perforación, como plastrones. Podemos evidenciar estadios tanto tempranos como muy tardíos y poder ver si hay algún tipo de consecuencia en esto. ¿Me das la siguiente, de favor? Bien, tenemos un realce anormal de la pared apendicular en las tomografías contrastadas con contraste endovenoso. ¿Sí? El realce anormal de la pared se va a dar principalmente porque hay un proceso inflamatorio, entonces tenemos más vasos y va a captar muchísimo más el medio de contraste. La mucosa inflamada puede mostrarse hiperrealce, la pared puede haber necrosis, puede no mostrar realces. ¿Por qué? Porque es un tejido que ya está completamente muerto, entonces no hay vasos que puedan tener un realce. Esto nos sirve para también poder estadificar la apendicitis. La pared puede ser discontinua en el punto de perforación y si tenemos líquido libre y este tipo de realce, pues tenemos otro punto más, ¿no? Ya no se diga más, cuando tenemos datos de perforación, vamos a ver burbujas de gas extraluminal que cuando uno los sigue de forma o ve en las reconstrucciones, tenemos que ver el asa completa, porque a veces en los cortes axiales, cuando se los ven así nada más, hay muchos efectos o hay muchos efectos parciales de volumen, como nosotros lo llamamos, que puedes de repente ver gas libre, pero si corremos o desdoblamos la imagen, nos puede hablar de que estamos dentro del asa todavía y simple y sencillamente es un efecto parcial del volumen. Y cuando evidenciamos completamente aire libre extraluminal, entonces es un signo directo de perforación, que obviamente pues es un tema más agudo. ¿Me da la por favor? Bien, definir colecciones solo si están formadas. Esto es muy importante para saber también en los cirujanos el abordaje que van a tener, también orientar para un tema de manejo por antibióticos o esquemas que vayan a dar. En el medio de contraste oral, se va a ver la ausencia de opacificación ante obstrucción y delimitación de asas. Esto ya es como, este de hecho es el tema central de la charla, qué tanto funciona y qué tanto no. Y sobre todo por el tema de urgencia, vamos a desglosarlo más adelante. Pero ¿para qué nos sirve? Para cuando no tenemos una opacificación real, vamos a tener una delimitación de asas y podamos pintar completamente el apéndice con el contraste oral. Bien, el siguiente, por favor. Bien, aquí podemos tener un ejemplo en este corte tomográfico, que se ve en este corte axial, de lado a lado de la pared de 19 milímetros, y como pueden observar, periapendicular, vamos a ver que la grasa que está alrededor del apéndice se ve hiperdensa o estriada, heterogénea, y si podemos comparar hacia el lado izquierdo, pueden ver la grasa que está más negrita, que no tiene esos cambios inflamatorios, que así debería de verse periapendicular. Sin embargo, en apéndice adyacente se ve eso. Tenemos el diámetro mayor de 7 milímetros. Podemos ver también que el contenido es heterogéneo, con una imagen ovoidea de contenido hiperdenso, el cual nos está hablando de un apendicolito. Y también podemos ver gas que hay ahí subyacente, así como en la reconstrucción coronal podemos ver presencia de líquido subyacente en este paciente como un ejemplo didáctico de una apendicitis bien establecida. Bien, ¿me das la siguiente, por favor?
Bien, las recomendaciones que vamos a tener, la mejor herramienta de imagen, el ultrasonido es el método de imagen primario para, ¿para qué? Para el grupo de edad pediátrico principalmente, mujeres en edad reproductiva y adultos delgados. Hay ocasiones que tenemos pacientes con sobrepeso o obesidad o hasta mórbida, que esté imposible por la cantidad de gas que tiene el intestino poder valorar la apéndice, pero en esos grupos de edad el ultrasonido ahora sí que tiene más sensibilidad para podernos ayudar tanto en pediátricos como en mujeres en edad reproductiva que no sabemos si está embarazada o no, y adultos delgados. ¿Me das la siguiente, por favor? Bien, la TAC realizada para pacientes con ecografía no concluyente, procedimientos de elección para muchos adultos mayores, considerar tumor secal o apendicular, síntomas subagudos o masa palpable, diferenciación de inflamación, absceso o tumor. Para eso está indicado principalmente la TAC y con todos esos parámetros de sensibilidad que les dimos, podamos valorar en conjunto todas estas instancias. La resonancia magnética en pacientes embarazadas y pediátricas, con eso también lo podemos definir y no requiere, no tiene ningún tipo de radiación la resonancia magnética y es muy benéfico en este tipo de pacientes y también lo contamos con el laboratorio Samalapa actualmente. Bien, ¿me das la siguiente, por favor? Y bien, la siguiente revisión que vamos a hacer sobre la apendicitis, le voy a compartir el micrófono. Es para que al final, ahora sí que disipemos las dudas y podamos hacer una revisión sistemática de este artículo. Adelante, doctor. Muchas gracias. Gracias a todos los que se conectaron. Gracias al Laboratorio Médico Samalab y al doctor Díaz por la invitación. Soy la doctora Adriana Vadillo y el día de hoy, cuando el doctor Díaz me solicitó que contribuyera a esta plática, pues costó un poco de trabajo saber qué es lo que les iba a hablar sobre la apendicitis aguda, ya que es una patología que en el día a día todos estamos en contacto con ella y pues los cirujanos seguramente nos podrán hablar mucho mejor de todo lo que encuentran en esta patología. Sin embargo, es para nosotros muy importante establecer o especificar qué cosas les podemos ofrecer como laboratorio médico para sus pacientes cuando tienen la sospecha de apendicitis. Hoy en día, como el doctor Díaz lo dijo, pues tenemos todos los métodos de imagen, radiología simple, ultrasonido, tomografía y resonancia magnética. Y si ustedes me preguntan, bueno, la radiografía simple en el último mes, todas las que he visto con sospecha de apendicitis han sido negativas, o sea, no tienen ningún hallazgo sugerente de apendicitis. El siguiente estudio que más nos solicitan a nosotros, pues es la tomografía y muchas veces encontramos el problema, ¿le doy contraste o no le doy contraste oral? Si el técnico radiólogo o el médico se acerca a mí y me pregunta, mi primera respuesta es, ¿está sospechando apendicitis o un abdomen agudo? No. No, y es muy sencillo. ¿Por qué? Porque vamos a retrasar el estudio, porque voy a perderme otras patologías que no me va a permitir ver el medio de contraste y si lo llego a necesitar, ya teniendo un estudio simple, puedo darlo. Si yo lo doy y ahora quiero un estudio simple, no hay manera de que yo quite el medio de contraste hasta muchas veces 24, 48 horas después, incluso más dependiendo del tránsito intestinal. Hay muchos artículos que hablan de esto en radiología, pero hoy les voy a presentar este. Es muy sencillo, es un estudio retrospectivo donde revisaron los expedientes de pacientes. Es una revista de alto impacto para radiología, la Abdominal Radiology, y allá nos explican qué fue lo que hicieron ellos y se los voy a presentar hoy. Al final podemos comentar y yo voy a ir explicando un poco de lo que hacemos en el laboratorio. Entonces, bueno, como ya nos dijo el doctor Díaz, la apendicitis aguda pues es una obstrucción aguda del apéndice. En Estados Unidos se reportan 250,000 casos nuevos al año. Es una patología realmente alta en cuanto a presentación y que también es muy factible que nos envíen un paciente con esta sospecha, aunque al final no lo tenga. Antes de la tomografía, el 50% de las apendicectomías eran negativas, lo cual habla esto también de lo que ya nos explicó el doctor Díaz de la sensibilidad y especificidad del estudio. Esta idea de dar contraste oral surge de épocas mucho más antiguas donde se utilizaba el colon por enema para investigar patologías altamente quirúrgicas. Fue lo primero que empezaron a hacer en radiología. Sin embargo, con el advenimiento de la tomografía, pues se prefirió hacerlo por tomografía. Se ha visto que es mucho más redituable, pero sigue siendo un problema porque no siempre se puede diagnosticar, a pesar de que
hay una alta sospecha clínica y pues no hay ningún libro que nos diga si usted cumple con los siguientes criterios radiológicos, ya es una apendicitis, pero sí les voy a explicar cómo es que nosotros hacemos el diagnóstico. Como hallazgos, bueno, ya nos los explicó el doctor Díaz, un aumento en el diámetro, un engrosamiento de la pared, reforzamiento del apéndice, extracción de la grasa y líquido libre. Yo les voy a decir algo que nos ayuda muchísimo a nosotros es la extracción de la grasa. La grasa es la metiche, es la que nos va a decir dónde buscar la patología y dependiendo de esto nos da una gran información. Si nosotros tenemos un estudio simple con alteraciones de la grasa, nosotros podemos dar diagnósticos diferenciales, aunque al final necesitamos medio de contraste. Ninguno de estos signos secundarios, que serían a partir del engrosamiento hacia abajo, van a excluir o confirmar de forma definitiva la obstrucción del apéndice. Eso es un diagnóstico que se hace por histopatología y a final de cuentas hay que armar un rompecabezas. La radiología solo es o ayuda a que ustedes puedan hacer el diagnóstico clínico, ¿no? La clínica sigue siendo una parte muy importante para el diagnóstico de la apendicitis aguda. ¿Cuál fue el objetivo de ellos? Bueno, pues establecer la frecuencia con que el apéndice secal se llena de contraste positivo en una tomografía cuando hay una sospecha de apendicitis aguda. Aquí aclaro que en adultos, este fue un estudio donde solo se revisaron pacientes adultos, ¿no? Eso es importante y pudiera ser una limitante del estudio. Entonces, bueno, el contraste oral positivo tiene varias maneras de verse cuando se utiliza, ¿no? Puede haber un retraso en la adquisición del estudio, no sé si todos estén familiarizados con la forma en que nosotros administramos el medio de contraste, pero nosotros diluimos el contraste en agua, dependiendo de la disolución es lo que vamos a utilizar, por lo general utilizamos 1 litro de agua y pedimos que el paciente tome 2/3 de la botella o que deje solo 2 vasos del medio de contraste. Esto debe hacerlo en un tiempo de 20 minutos. ¿Por qué? Si lo hacemos en un tiempo menor, si el paciente lo toma muy rápido, vamos a distender muy rápido la cámara gástrica y vamos a ocasionar que el paciente tenga náusea, vómito y entonces empezamos a modificar el cuadro. Luego, le estamos quitando el ayuno al paciente porque al final de cuentas está utilizando la vía oral. Y no es motivo de esta plática, pero en pancreatitis se empiezan a complicar las cosas porque nos oscurecen, diagnósticos. El medio de contraste debe de transitar porque nuestro objetivo es que llegue al ciego. Para nosotros saber que pasó el sitio del apéndice, necesitamos comprobar que el paciente tomó el contraste y transitó hasta el ciego, porque una vez que venció la válvula ileocecal podemos estar seguros que el apéndice estaría en condiciones normales o pacificado. Entonces esto, pues los libros dicen que es alrededor de 20 minutos. Entonces nosotros llevamos 40 minutos con el paciente solo para darle el medio de contraste oral. Pacientes con tránsito lento, ocluidos, etcétera, van a tener un retraso aún mayor para hacer el diagnóstico, porque nosotros a veces tenemos pacientes que están buscando patología de colon y pasa el paciente tomando el medio de contraste y caminando 2 horas. Y aún así no logramos llegar a lugares como tipo el sigmoides, el recto, y que necesitamos ayuda de otras técnicas de imagen para poder hacer el diagnóstico. Acá viene el problema, que es más importante, retrasar el estudio, pero va a haber un mejor diagnóstico, o hacer el diagnóstico en una fase simple que me tomó 5 minutos a partir de que mi paciente llegó al laboratorio. Y esto pasa no solo en nuestro gabinete, pasa en todos lados a nivel mundial y por eso se hacen este tipo de estudios. ¿Qué hicieron ellos? Bueno, hicieron un estudio, como les decía, retrospectivo, es una sola cohorte, incluyeron pacientes mayores a 18 años que tuvieran la sospecha clínica de apendicitis o dolor en cuadrante inferior derecho y utilizaron tomografía contrastada, tanto medio de contraste oral como IB. Aquí pasa algo interesante. En Estados Unidos y en otras partes del mundo, el médico radiólogo está a distancia, no está en el laboratorio ni está realmente supervisando el estudio. Lo hace un técnico y el técnico toma la decisión de hacer ciertas técnicas. Es por eso que la mayoría se sometían a medio de contraste oral. Ahora se ha modificado un poco con el advenimiento de estos estudios y se les administraba medio de contraste IB. También es importante saber, cuando ustedes leen un artículo de radiología que habla de contraste y viene de Estados Unidos principalmente, ellos solo utilizan fase portal. Son estudios que no están completamente contrastados, o sea, no tienen parte arterial, fase venosa y fase excretora, como muchas veces hacen aquí en México. Esto es importante saberlo porque dependiendo de la fase del medio de contraste endovenoso es los hallazgos que vamos a tener ante ciertas patologías. Y este estudio se llevó durante 19 meses. Se incluyeron 684 pacientes, que ahora les voy a explicar cuántos terminaron en el estudio, ya que se excluyeron a los que por alguna razón no se les había dado medio de contraste oral.
si por alguna razón no se había logrado identificar el apéndice secal o si ya habían tenido apendicectomías. Ustedes me van a decir, bueno, si tenía dolor en el cuadrante inferior, le sospechaban apendicitis. Bueno, aunque no lo crean, hay muchos pacientes que ya tienen apendicectomía y aún así son referidos como probable apendicitis. Y muchas veces se da porque el médico pues, no revisó bien al paciente o no tuvo oportunidad de revisarlo o simplemente se envió así porque hay servicios de radiología a veces que no aceptan a todos los pacientes y ese es un motivo por el cual se acepta de forma inmediata. Sin embargo, esto es muy importante porque entre más datos nos den a nosotros sobre su paciente, nosotros vamos a poder dirigir mejor el estudio. Al final se incluyeron 519 pacientes y se revisaron los reportes originales y el expediente. Se tomaron algunas de las imágenes, pero todo se hizo basado en lo que ya se había documentado. Ahora es importante, yo les dije que había diferentes maneras de administrar el medio de contraste y les platiqué la más habitual y la que utilizamos en el laboratorio Samalab. La técnica, por lo más importante, es que aquí solo usaron 2 tipos de tomógrafos. Se hicieron reconstrucciones a 3 milímetros, lo cual pues hoy en día está demostrado que debemos de hacerlo un poco más fino y nosotros en el laboratorio lo estamos haciendo a 2 milímetros, lo cual cumple con las guías internacionales. Y bueno, hay lugares donde separan el abdomen y la pelvis. Nosotros no hacemos abdomen completo porque podemos quedar truncados en cuanto al diagnóstico. Y se les administró tanto medio de contraste oral como endovenoso. Eso es lo importante del estudio. Estas fueron las 2 disoluciones que utilizaron. No me voy a meter mucho en esto. Nosotros usamos una que se parece a la que está aquí abajo. Esto pues simplemente cambia la marca del contraste. El gastrografin es un medio de contraste que se usa todavía, que existe y que en México es muy raro encontrarlo. Sin embargo, en esta disolución donde usaron polietilenglicol, pues es una solución más parecida a como se hace en las enterotomografías. Sin embargo, esto no altera el resultado final para búsqueda de apendicitis aguda. Y como les decía, ellos están acostumbrados únicamente a hacer una fase portal de 70 segundos, lo cual es muy bueno para muchos diagnósticos, pero se ve limitado en otros. Y algo que ustedes tienen que saber es que las tomografías en el laboratorio médico Samalab están supervisadas todo el tiempo por los médicos radiólogos. Los técnicos que se encuentran conectados con nosotros no nos van a dejar mentir. Muchas veces el paciente llega, hacemos una fase simple y basado en eso decidimos si debemos dar medio contraste oral o si debemos seguir con otra cosa, o si podemos beneficiarnos más de una fase cuando ustedes la han pedido endovenoso. También es importante especificar esto de la fase portal porque nada más les voy a presentar imágenes con una sola fase, ¿no? Entonces es importante mencionarlo. ¿Cómo definieron ellos el apéndice secal lleno o no lleno? La teoría dice que si yo doy medio de contraste y el paciente tiene una apendicitis aguda, no voy a opacificar el apéndice. Este está obstruido, no va a permitir que pase de forma intraluminal el medio de contraste. Y entonces cuando yo vea la imagen tubular vacía y nada más vea contraste en el intestino delgado y en el ciego, yo puedo asegurar que ese es el apéndice y que está obstruido y que se encuentra inflamado y es una apendicitis aguda. Sin embargo, las obstrucciones apendiculares, no siempre se dan en la base del apéndice, que sería lo que me permitiría ver la totalidad de la imagen tubular opacificada o no opacificada. Otra se puede ocluir de forma parcial. Esto quiere decir que va a dejar pasar medio de contraste hacia el interior del apéndice y, sin embargo, está inflamado. Y la otra opción, pues, es que simplemente hay medio de contraste dentro porque el proceso inflamatorio no está relacionado a un proceso obstructivo mecánico. Entonces, ahora bien, ya que hemos definido esto, nosotros vamos a tener diferentes definiciones que utilizaron ellos. El que está lleno es el que está opacificado por completo, casi completo, tiene un orificio de salida y se continúa hacia la punta. No hay transiciones abruptas en medio de contraste dentro de su luz, hay transiciones graduales donde el apéndice proximal está más opacificado que el distal y eso simplemente es por condiciones de peristalsis y del paciente. Si vemos en este ejemplo, espero que puedan ver mi cursor, estamos viendo cómo el apéndice secal se encuentra opacificado casi por completo. Sí, aquí podemos ver una pequeña burbuja, pero recuerden que en condiciones normales el apéndice secal se encuentra neumatizado. Ahora lo vamos a ver, pero se cree que cuando un apéndice secal está neumatizado ya es negativo para apendicitis y esto tampoco es correcto. Ahora bien, un paciente que tenga no lleno el apéndice era que había poco contraste en la base, pero nada había distal. O sea, podía empezar a pasar, pero nada de distal. Así lo definieron ellos. Y si lo vemos acá, pues tenemos el ciego, vemos como de ahí sale esta imagen tubular,
vemos cómo empieza a pasar el contraste al ciego, pero ya no se opacifica el apéndice secal. Y como les decía, pues esta es una fase contrastada. Entonces, además, estamos viendo el realce discontinuo que ya nos hizo favor de explicar el doctor Díaz. ¿Qué pasa con el llenado incompleto? Pues es una transición abrupta entre la opacificidad proximal y distal, ¿no? Se ve exactamente dónde se truncó y puede haber una obstrucción en el trayecto, o sea, una parte se llenó, pero otra no. Entonces aquí igual nos hicieron favor de incluir una imagen. Vean cómo este apéndice no, o sea, está lleno hacia la porción proximal. Aquí veríamos el ciego sale, hace una vuelta y ya vemos cómo no hay opacificación del medio de contraste. O sea, aquí estamos viendo una obstrucción en la mitad del camino. No nos permite ver si hay un apendicolito porque pues esto ya se opacificó y entonces ya nos tapó completamente la imagen. Aquí pues podríamos decir ya es una apendicitis, pero vamos a ver que hay otros signos que nos pueden ayudar a hacer el diagnóstico. ¿Qué pasa cuando el apéndice está descomprimido? Pues tiene una pared delgada, sin contenido distinguible, puede tener contraste, puede tener otra clase de líquido, puede tener un apendicolito. El problema con esto es que no sabemos si es líquido normal que tenía, líquido que no tenía, entonces es una especie de indeterminado, pero así lo definieron ellos como descomprimido. Y vemos acá, ¿no? Como tenemos opacificación de las asas, pero pues no logramos definir muy bien el apéndice a pesar de que tenemos el medio de contraste oral. Creemos que por ahí está y señalado con la flecha, pues nos están enseñando cómo es este tripita o churrito muy, muy delgado. Ay, una disculpa. Entonces, bueno, esto es un vaso, no es un vaso, cuesta trabajo, ¿no? Habrá que ver la fase simple para poder orientarnos. Aquí las estructuras vasculares están opacificadas y pues no es el trayecto habitual de una estructura vascular, pero bueno, hay que tener cuidado con esto porque no todos los apéndices van a estar neumatizados, como les decía. Ahora bien, eso fue como definieron ellos a los pacientes. ¿Qué hicieron? Bueno, ya les platiqué hasta esta parte del diagrama. Durante 19 meses hicieron un estudio donde encontraron 684 pacientes que habían sido sometidos a tomografía por dolor en el cuadrante inferior derecho del abdomen o con la sospecha clínica de apendicitis aguda. Entonces, bueno, estos pacientes, como les dije, algunos fueron excluidos, que fueron en total 165 por las características antes mencionadas. De los 684 pacientes, 519 llegaron a la parte donde sí se les había dado medio contraste oral y el apéndice era visible. 206 tenían el medio contraste, pero este no había llegado al ciego, por lo cual no se podía hacer la comprobación de que hubiese vencido la válvula ileocecal y por ende fueron eliminados más adelante del estudio. De los 315 pacientes que restaron, que sí habían llegado al ciego y les habían dado el medio de contraste oral, 245 fueron negativos para apendicitis con los datos referentes estándar. ¿Qué quiere decir esto? Con lo clásico, o sea, el diámetro, los cambios inflamatorios, etc. Y bien, 68 eran positivos para apendicitis aguda, ¿no? Entonces, al final de cuentas, de los pacientes en total que fueron sometidos con la sospecha, en realidad, pues prácticamente el 10% solo fueron positivos para apendicitis aguda. ¿Qué pasó con los que fueron negativos? Bueno, pues en el 83% el apéndice se llenó por completo de contraste. Esto quiere decir que hubo un porcentaje de pacientes que no cumplieron con el criterio de se llena el apéndice, entonces quiere decir que no tiene apendicitis. Ah, no se llena, sí tiene. No, hubieron algunos que a pesar de que no se les llenó, no tenían una apendicitis, ¿no? Que estos, los que se les dio el negativo, fueron 199 de 205, o sea, los verdaderamente negativos, o sea, que no tenían un proceso apendicular al momento del estudio y aún así, y por eso se les llenó de contraste, pero hubieron 6 que tenían contraste en el interior y que eran un falso positivo. Entonces, bueno, ahí empiezan los problemas, ¿no? Ahora tenemos los que sí fueron positivos. De estos, a ninguno se les llenó el apéndice, lo cual dices, bueno, está bien, ¿no? Es un buen criterio, pero ya les dije que hubo unos que no se les llenó y que al final no tuvieron apendicitis. 66 se pudieron comprobar por tomografía y eran verdaderos positivos. Sin embargo, hubieron 2 que al final, cuando fueron sometidos al evento quirúrgico, no eran apendicitis, o sea, cumplieron con el criterio aparente de cambios inflamatorios y que además se había llenado de medio contraste o no se había llenado de medio contraste. Y bueno, aquí hacen un desglose de qué fue lo que pasó y yo lo que quiero hacerles énfasis es en el primer criterio, está acá, que es neumatizado. Se decía, y en los libros de radiología y en muchos libros de medicina, dice que si el apéndice está neumatizado, quiere decir automáticamente que es negativo para apendicitis. Y no es cierto.
11 de los 68 pacientes que sí tenían apendicitis tenían un apéndice neumatizado. ¿Okay? Y vean cómo no todos cumplen la regla de que estaba por completo opacificado o por completo no opacificado. Ahora bien, ¿qué pasa con los falsos positivos? Aquí yo puedo decir, bueno, mi paciente se llenó de medio contraste el apéndice secal, ya no es apendicitis, pero no, o sea, sin embargo, aunque tiene tiene un apéndice, ¿no? Que está opacificado, tiene cambios inflamatorios. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Es un paciente de 37 años que tiene dolor en el cuadrante inferior derecho, ¿no? Entonces vemos cómo hay un apéndice secal y un ciego con medio de contraste. Entonces ya eso quiere decir que cumple con criterios de calidad nuestro estudio. El apéndice secal se llenó. Entonces, bueno, no hay una obstrucción. Y al mismo tiempo tiene cambios inflamatorios. Entonces, ¿a qué le doy prioridad? Si tiene cambios inflamatorios, no tiene cambios inflamatorios. Entonces, bueno, el radiólogo que vio este estudio en ese momento dijo, bueno, sí tiene apendicitis aguda porque tiene cambios inflamatorios. Y esto no era cierto. El contraste le estaba ayudando. O sea, pasó el contraste, no está ocluido y simplemente era un proceso inflamatorio perisecal asociado a otra enfermedad, que es la enfermedad pélvica inflamatoria. Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado con esto porque yo puedo decir, bueno, sí, ya tengo cambios inflamatorios, pero tengo un apéndice de diámetro normal. Eso me tiene que hacer dudar. Entonces, bueno, ¿qué pasa con otros pacientes? Si yo veo que está completamente vacío el apéndice y tengo un apéndice de tamaño normal, tengo que empezar a buscar otras cosas como son datos de perforación. Si ya se perforó el apéndice, a lo mejor no lo estoy viendo completo y lo que estoy viendo son remanentes del apéndice. Y el medio de contraste oral, pues lo vamos a ver salir de la luz. Entonces digo, bueno, a lo mejor sí me ayuda a darle el medio de contraste oral. Sin embargo, yo voy a empezar a ver otros datos como son las colecciones, el aire libre y voy a someter al paciente a un estudio con retraso. Entonces, bueno, ¿qué fue lo que ellos discutieron? ¿Tengo un retraso en el diagnóstico o no tengo un retraso en el diagnóstico? ¿Qué va a pasar con los pacientes que al final yo les doy el medio de contraste y desde la fase simple se veía que iba a tener apendicitis? Entonces, a lo mejor lo hubiéramos evitado 40 minutos, una hora de retraso en el diagnóstico, porque hay que recordar que no todos los pacientes están dentro de un lugar hospitalario donde se les va a operar inmediatamente o donde se le va a pasar con el especialista adecuado. Son pacientes que muchas veces están viajando de un lugar a otro y están buscando dónde se les puede hacer el diagnóstico. Entonces, algo que ellos mencionaban es, bueno, si yo tengo una obstrucción y no se llena de medio de contraste el apéndice, se considera un signo temprano. Entonces, esto va a disminuir las complicaciones. Pero muchas veces, y ustedes lo saben, el paciente ya llega complicado, ya lleva 5 días con dolor, ya tomó toda la farmacia y no está seguro de cuándo fue que se migró hacia ese sitio el dolor. Entonces, ya no necesariamente estamos ante un proceso temprano. Luego, ¿qué pasa si doy contraste positivo? Yo se los dije al inicio, muchas veces tenemos pacientes que llegan con dolor abdominal, periumbilical, que se irradió hacia fosílica derecha, entonces decimos, bueno, tienen apendicitis. Y resulta que no era apendicitis, es un hidrocolecisto y tiene importantes cambios inflamatorios y ahora está la duda si tiene coledocolitiasis. Porque muchas veces cuando yo doy el medio de contraste y tengo el duodeno lleno de medio de contraste, no veo litos, sobre todo los litos que se están alojando en la porción distal del colédoco. Entonces, yo hubiese hecho el diagnóstico de coledocolitiasis de no haber dado el medio de contraste oral. Otro caso es, me piden un abdomen simple. Es muy común que en algunos laboratorios a cualquier abdomen simple le den medio de contraste oral. Y resulta que no era una apendicitis, era una litiasis renal. Si yo en una fase simple estoy buscando un lito muy pequeño, quizá no lo veo porque estoy viendo hiperdensas todas las asas y pues el lito era hiperdenso. Y mis posibilidades de haberlo visto en una fase simple sin contraste oral eran mucho más altas. Ahora bien, yo les dije, si les doy el contraste oral, ¿lo puedo quitar? No. Aunque yo le meta una sonda nasogástrica, quitaré la parte del estómago, pero ya no la que está en el intestino. Otra contraindicación muy importante para dar medio contraste oral positivo es el sangrado. Si estamos sospechando de sangrado intestinal, tenemos muchas más posibilidades de ver sangre cuando el intestino no está expandido o lo hemos expandido con agua sola. ¿Por qué? Porque la sangre se comporta hiperdensa, entonces al momento de darle el contraste oral positivo, todo está hiperdenso y yo no lo veo. Puede ser una causa de dolor agudo, pues sí, a lo mejor es una úlcera que se perforó y está sangrando y eso yo no lo voy a ver. Entonces muchas veces
nos perdemos de información. O bien el paciente está perforado, yo le doy el medio de contraste oral, se sale el contraste, ya comprobé que está perforado, pero no voy a saber el sitio, porque ya le di el contraste, ya pasó el contraste. Sin embargo, si yo tengo una fase simple sola y veo el sitio sospechoso, puedo esperar y controlar de manera relativa que el medio de contraste llegue a ese sitio y entonces ver perfectamente, documentar que por ahí se está saliendo el medio de contraste. Y la otra cosa, pues, es la disponibilidad. No todos los lugares van a tener disponible una tomografía con medio de contraste oral a cualquier hora del día. Sin embargo, pues es importante saber las indicaciones del medio de contraste oral y a veces es muy importante que nos permitan ver una fase simple y nosotros podamos decir si se sugiere medio de contraste negativo, medio de contraste positivo, o incluso no retrasemos más los hallazgos y simplemente brinquemos a otra cosa. Nos pasa también con las trombosis intestinales. No es necesario expandir el intestino, es mucho más importante administrar el endovenoso. Entonces ya tuve al paciente una hora ahí con la trombosis, ya probablemente esté en isquemia y ahora además debo hacer fases contrastadas. Eso retrasa muchísimo a los pacientes porque implica darle el medio de contraste oral, canalizarlo, hacer muchas cosas que a veces perdemos el tiempo por estar dándole medio de contraste oral. Sin embargo, está demostrado que cuando tienes pacientes muy delgados, que la tomografía no es el estudio de elección, puede ayudar a que distingamos cuál es el colon, cuál es el intestino delgado y podamos ver el apéndice cecal. Sin embargo, aún en estos pacientes es a veces un gran reto. También pasa con los niños, tienen tan poca grasa intraabdominal que no nos permite ver adecuadamente las estructuras y muchas veces pues hubiese sido más fácil y mucho más redituable hacer un ultrasonido. Y bueno, hasta aquí son mis comentarios y la revisión. No sé si alguien tenga una duda o algún comentario. Ahora sí, doctores, las dudas que tengan acerca del tema, con muchísimo gusto estamos aquí para responder y sobre todo para escuchar su opinión acerca de este padecimiento. Sí, buenas noches, disculpe. ¿En qué fase sería más, nos daría más certeza de que es apendicitis, así combinado en fase con contraste oral? ¿Con qué fase sería temprana, venosa o...? Ok, doctor, muchísimas gracias por su pregunta. Es importante, tener en cuenta que los médicos que estamos trabajando en Samalab, pues ahora sí que son médicos que todos tenemos afortunadamente experiencias en el tema. Yo le puedo decir que ahora sí que el 90% de las apendicitis, en una fase simple, completamente, podemos dar el diagnóstico. ¿Qué significa eso? Que desde el hecho de que hacemos un barrido, vamos a poder valorar tanto el diámetro transverso del apéndice, vamos a poder checar la grasa, como mencionamos, y podemos valorar si hay colecciones o no hay colecciones. El hecho de que haya un proceso inflamatorio a nivel del ciego, fosa ilíaca derecha, que tengamos líquido libre, subyacente, con esa fase simple podemos hacer el diagnóstico. Es muy importante establecer los tiempos. Como sabemos, vamos contratiempo en los temas de apendicitis. Cuando me lo solicitan con contraste oral, que ojo, no está mal indicado, pero aquí es la controversia con los artículos, que la mayoría de los artículos ya está descartando su uso, al menos que sean temas más complejos, por el retraso, porque para que el medio de contraste oral transite desde boca hasta el ciego, nos va a tardar un aproximado de 2 horas, dependiendo de las condiciones del paciente, para que podamos opacificar bien el apéndice o ver que no esté opacificada el apéndice para hacer el diagnóstico. Entonces, la recomendación exacta es de que desde la fase simple el paciente llega y en menos de 5 minutos ya tenemos la adquisición y con esa fase simple tenemos el diagnóstico. En 15, 20 minutos tienen un diagnóstico muy certero conforme a una fase simple en una apendicitis. Adelante, sería importante que pudiéramos tener un diálogo para poder conocer sus dudas, poder tratar de resolverla. Ahora sí que despejar todas las dudas a nivel radiológico que tengamos con ese diagnóstico
y poder interactuar más con ustedes y también conocer su perspectiva clínica, ¿no? Para poder tener a la mano o poder ayudarles o trabajar en equipo y de cierta forma saber qué les importa más en un reporte, qué les gustaría que se hiciera o también el cuestionamiento si han tenido oportunidad de trabajar con nosotros, también al por qué hacemos las cosas, ¿no? Entonces estamos abiertos a sus preguntas y para resolverlas. Bueno, también para recordarles, y, y sobre todo hacerles mucho hincapié que ningún método de imagen suple a otro, todos tienen como sus hallazgos. Hay ocasiones en que tenemos más cercano un ultrasonido que un tomógrafo o una placa simple. Su clínica siempre va a mandar, eso es obvio, y nosotros vamos a seguir siendo un apoyo a su diagnóstico. Es muy importante saber que la tomografía, pues para nosotros es como el gol estándar para poder valorar tanto las fases iniciales como las complicaciones. Y también que tomen en cuenta que tenemos ya todos los métodos de imagen en Samalab, en el cual podemos echar la mano si en una placa tengo sospecha, yo puedo hacer un rastreo ultrasonográfico y tomográfico o hasta resonancia magnética. Entonces, la idea en conjunto en el laboratorio Samalab, junto con el químico Guillermo, fue poner un gabinete realmente completo que podemos tener todas las funciones y poder llegar con una interpretación buena a las manos de cada uno de ustedes como médicos, poder ser realmente un distintivo de calidad y poderles darles una atención personalizada. Tienen todos, ahora sí tienen la autorización de tanto los promotores, que nos ayudan muchísimo. Ahora sí que en la misma sucursal de tener a la mano nuestro teléfono, poder hacer una interacción directa con ustedes, poder desglosarles el caso, ver la tomografía juntos. Cuando ustedes practican esa relación que tengamos médico-médico, en verdad que enriquece mucho al radiólogo, nos ayuda muchísimo y al final de todo tenemos un mejor resultado con cada uno de nuestros pacientes. Entonces yo los invitaría a abrir ese diálogo y también me encantaría que las próximas sesiones vayamos a dar. Si ustedes quieren mandarnos por medio de sus promotores, con nosotros directamente, algún caso de interés que tengan, nosotros lo podemos desarrollar, tanto el caso clínico como una pequeña revisión bibliográfica del por qué hacemos las cosas y también que sepan ustedes que todos los diagnósticos, las escalas que manejamos están sustentadas en temas de artículos ahora sí que con un buen impacto, que podemos tener un respaldo académico para poderles aportar algo y entren ahora sí que a un tratamiento con mejores opciones que ofrecerles a cada paciente. Entonces, no sé si ahorita tengamos alguna otra duda, algún médico más que quiera opinar, algún técnico, alguien que esté en la sesión, que tenga alguna duda, adelante. Disculpe, ¿cree que nos podrían compartir el artículo para leerlo? Claro que sí, eres Iván, ¿verdad? Sí. Claro que sí, de hecho les hacemos llegar la bibliografía, el artículo, para que ustedes lo puedan tener, se los compartimos a Rosy y que nos haga el favor de distribuirlos a todos. Muchas gracias. Gracias, Iván. Perfecto. Muy bien, y también hacerles la invitación, si alguno de ustedes, como médicos tratantes, quiere acercarse a nosotros para temas de publicación, nosotros estamos abiertos también si tienen algún caso importante,
poderlo hacer, y créanme que nosotros felices de la vida poder seguir publicando en el tema radiológico, y con esto poder trabajar con ustedes y obviamente hacerlos partícipes en cada publicación que hagamos nosotros. Entonces, pues no me queda más que preguntar si hay una otra duda, o si no, para que hagamos el cierre, doctora. Doctor, nos están preguntando el costo de un estudio. ¿Sería de la tomografía de abdomen contrastada de la que estamos hablando, doctor, para que podamos facilitarle el costo al doctor? Sí, es lo que decimos, tanto se puede pasar la tomografía de abdomen simple, que es el estudio inicial, por decirlo así, que estamos ahora sí que promoviendo, y si fuese necesario, contrastado, pero de primera instancia, por ser un tema de urgencia, con la tomografía simple podemos trabajar con este diagnóstico. Y bueno, los costos de eso sí ya no los tengo yo a la mano. No se preocupe, doctor. Ya ahorita se los facilitaría. Ahorita en un momento más se los comparto, pero nos gustaría, doctores, primero que nada agradecerles su presencia aquí, pero asimismo nos gustaría que pudieran participar para hacer un grupo más nutrido. La intención del Laboratorio Samalab siempre ha sido un acompañamiento a ustedes, que ustedes sientan que no somos un laboratorio más, sino somos su acompañamiento en ese momento que ustedes necesitan. Primero, un servicio que tenemos las 24 horas para ustedes. Contamos con expertos, como lo han visto el día de hoy en la presentación. De verdad tienen unas credenciales increíbles los doctores que trabajan con nosotros, el equipo del doctor Mario, de verdad, siempre está a disposición, y eso es algo que quisiéramos recordarles. Si alguno de ustedes tiene alguna inquietud acerca de alguna interpretación, con todo gusto podemos facilitarles el número del doctor Díaz para que alguno de sus médicos o él mismo se contacte con ustedes y puedan darle todas el sustento a lo que ellos están viendo. No están solos, doctores. De verdad, esta clase de webinars que estamos dando es en realidad para nutrirlos a ustedes y que sepan que el Laboratorio Samalab está preocupado por eso. Si tienen algún tema en especial que quisieran que tocáramos, con todo gusto también nos pueden apoyar en esos temas, y para que haya una retroalimentación mucho más grande. La intención del Laboratorio Samalab es que cada mes podamos brindarles a ustedes pláticas interesantes y con temas de actualización y vanguardia para ustedes, que los pueda apoyar en ese camino que es la medicina para ustedes. Entonces nos gustaría mucho que ojalá pudieran participar, cuestionar, preguntarnos en lo que podamos apoyarlos, y en caso de que quede alguna duda o tengan algún tema en especial, lo compartan con su promotor. El promotor está ahí cerca de ustedes, pero siempre dando una plena atención con ustedes, y nos hará llegar todos sus comentarios. Nos gustaría agradecerles de todas maneras a la doctora Adriana, al doctor Mario, de verdad, mil gracias porque siempre están con nosotros. Me gustaría muchísimo ver si hay más preguntas para que aprovechemos a estos grandes médicos que están con nosotros el día de hoy. Muchas gracias. Ya en el chat he dejado el artículo por si alguien quiere aprovechar y descargarlo. Veo acá que nos están poniendo que en clínica de la pauta se ven cuadros clínicos en tercera edad diabéticos que hay que tener la sospecha para llegar al diagnóstico. Claro, son cuadros clínicos que están oscurecidos por otras patologías y que es muy importante tener la sospecha clínica para poder enviar el estudio. Para nosotros es de mucha importancia que cuando manden su receta nos hagan saber por qué están enviando el estudio. No importa que tengan varios diagnósticos diferenciales o que solo den una idea global, pero nos ayuda muchísimo. Nosotros, al recibir el estudio por parte de los técnicos radiólogos, pedimos que nos envíen la receta tal cual ustedes la enviaron, y además de esto ellos nos llegan a dar datos clínicos que el paciente refirió en el momento en el que llegó a la clínica. Sin embargo, pues algunos de ellos a veces no saben, están estresados o simplemente los llevó un familiar que es el que más sabe.
o a veces hasta nos dice, pues no sé, pregúntale a mi médico, ¿no? Entonces para nosotros es muy importante que haya esa comunicación y bueno, ya lo dijeron acá, pero estamos abiertos, ya algunos doctores se han acercado al doctor Díaz con inquietudes sobre las interpretaciones. Muchas veces nosotros tratamos de plasmar allá pues la mayor parte de la información que a ustedes les sea útil, pero pues no está de más si algo no les queda claro o querían saber algo más y no vino ahí en el reporte, pues que lo hagan saber y pues ya hay de hecho un conducto para que cada clínica nos haga saber qué es lo que ustedes necesitan y bueno, finalmente el doctor Díaz acaba dando una respuesta a cada uno de ustedes de forma pues personal. Perfecto, perfecto. Muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Algún médico que se anime a participar con nosotros? Pues bien, ya para terminar, la idea de esto es hacer una sesión mensual bajo sus criterios, obviamente. Les encargaría muchísimo, les agradecería que se puedan acercar con su promotor o con alguien de Grupo Médico Samalab si tienen algún tema para que lo quieran manejar, tanto una patología común o más compleja o más precisa. Tenemos una amplia gama, quisimos empezar por cosas como más comunes o básicas, pero podemos desarrollar muchísimos temas, tanto de tomografía como resonancia, que realmente podamos ir ahora sí que unificando criterios para que cuando veamos la respuesta de ustedes en una interpretación, sepamos o estemos en la misma sintonía basados en este tipo de pláticas, en este tipo de artículos o de información, para que sepan de dónde la sacamos, por qué pensamos de esa forma y podamos optimizar nuestro trabajo y al final de todo, que es lo más importante, que cada paciente tenga un mejor diagnóstico y sea oportuno y sea para el bien de él principalmente. Si no hay más comentarios, quedo completamente agradecido con todos ustedes. Tuvimos más de 56 participantes el día de hoy. Fue un muy buen número para empezar. Y muchísimas gracias a todos los promotores, a todos los médicos que nos acompañaron. Muchísimas gracias por todo. Estamos para servirle. Y no sé si quieran agregar algo más. Estoy a sus órdenes. Me gustaría leer nada más el agradecimiento que les están proporcionando los doctores. Que muchas gracias, excelente tema, felicitaciones a los ponentes, gracias por la invitación. El doctor Carlos Andrés dice excelente plática, saludos doctores. La doctora Portugués, muchas gracias doctores, muy buena ponencia. La doctora Sandra Luz no ha visto la liga para descargar la información, no sé si no las pudiera recompartir, doctora Adriana, por favor. Y la doctora Paloma, excelente ponencia, saludos, ya lo están compartiendo nuevamente. De verdad, Laboratorio Samalab les da las gracias por habernos acompañado el día de hoy. Yo por último les voy a compartir chat, en el chat, la liga para los doctores que se unieron más tarde para que podamos enviarles su constancia de participación. De verdad, para Laboratorio Samalab es un gusto tenerlos aquí. Comentarles que tenemos un nuevo equipo de rayos X que próximamente les estaremos enviando un oficio e indicándoles los nuevos estudios que se adicionan a nuestro gabinete de imagen, y con todo gusto podremos estarles explicando más de este tema. Muchísimas gracias a todos, de verdad sabemos lo difícil que es para ustedes el que se presenten aquí a diferentes horas por lo ocupados que están. De verdad, muchísimas gracias, agradeciendo Laboratorio Samalab a todos ustedes su preferencia como siempre y agradeciéndoles a los ponentes, doctor Mario, doctora Adriana, muchísimas gracias de verdad por estar aquí y acompañarnos esta noche. Muchísimas gracias a todos. Que pasen muy bonita noche. Muchísimas gracias, doctora. Gracias, doctor, y gracias al laboratorio y a todos los que estuvieron presentes. Buenas noches. Hasta luego a todos. Muy buenas noches.